Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a las informaciones que hacemos este día lunes 31 de mayo. Estamos a la espera porque en algunos instantes más debería comenzar el balance de las autoridades, Karim, y es una jornada bien trascendental luego de críticas, luego de la salida del Colegio Médico de la Mesa Social y de 3 días seguidos donde tuvimos más de 8.000 casos. Ayer descendió, pero hay mucha preocupación respecto a la circulación del virus y al aumento que se ha producido especialmente en la región metropolitana. Sí, va a ser uno de los puntos que de seguro se le va a preguntar al ministro París en el informe del día de hoy, también a los cuestionamientos que había por la cantidad de ventiladores que fueron donados en su minuto por la CPC, más de 500, confirmó el ministro que de ellos hay solamente 32 que están operativos. Aún así agradeció a Juan Sutil y el aporte de la CPC, citó a Gabriela Mistral también durante su larga intervención en este informe, donde me parece que lo más relevante y lo más preocupante a la vez tiene que ver con la cantidad de camas críticas. Hay un 97% de camas críticas que están utilizadas, solamente 150 disponibles en toda la red. Y en términos de comunas que avanzan o retroceden, hay 19 que pasan a cuarentena. Fueron parte de los puntos que abordó el ministro, y entre otras cosas le preguntaron por la salida del Colmet también de la mesa social COVID. Lo lamentó, les hizo un llamado a que recapaciten. Va a ser uno de los temas, Vivi, que vamos a estar abordando también más adelante en una entrevista. Exacto, ya vamos a ir con ese tema, pero vamos a otra información porque un motociclista falleció, esto al escapar de una fiscalización de Carabineros. El hombre lo hacía en la comuna de Pudahuel. Además, uno de los funcionarios fue atropellado durante esta persecución. Vamos a conocer detalles. Tenemos ya a Abelino Martínez. Esto ocurrió anoche, Abelino, y hay algunas dudas respecto a qué era efectivamente lo que estaba realizando este motorista al momento de escapar y terminar falleciendo. Buenas tardes, Viviana. Buenas tardes, Karim, a todos en sus casas. Sí, según lo que nosotros pudimos conversar con sus familiares, él estaba realizando piruetas y acrobacias en el sector industrial de la comuna de Pudahuel. Ellos reconocen que efectivamente el joven se encontraba en horario de toque de queda y que además estaba realizando una actividad que no es permitida en las calles de nuestro país. Sin embargo, argumentan que él estaba cansado de la cuarentena, vive en la comuna de Lo Espejo, y es por esto que señala su familia cometió un error al decidir venir a correr aquí al sector de Pudahuel, el sector industrial, a realizar piruetas junto a otros amigos. Él era amante del motociclismo, de hecho hay varias imágenes de él precisamente practicando esta disciplina, y eso es lo que su familia señala estaba haciendo al momento en que llega Carabineros al lugar, alertados por supuesto por el control de seguridad de aquí del sector industrial. Ellos los alertan que había personas que estaban realizando piruetas y piques en calles que no están habilitadas para ello. Es por eso que llega Carabineros a este lugar y comienza a realizar una fiscalización. Es en ese momento que este joven, identificado como Cristian Ortiz Mancilla, de 25 años, en vez de detenerse, decide escapar. A su paso, pasa básicamente a llevar a un carabinero. Afortunadamente no lo atropella, él no resulta con lesiones de gravedad, y este joven lamentablemente impacta una barrera de contención al momento de escapar. Es ahí que finalmente pierde la vida. Tenemos declaraciones de Carabineros respecto al procedimiento policial que se vivió durante la noche de este domingo aquí en el sector de Pudahuel. Vamos a pasar a revisar de inmediato lo que nos comentaba Carabineros. Personal de la 26 Comisaría de Pudahuel es alertado sobre la realización de carreras clandestinas en el sector industrial de esta comuna. Al llegar al lugar, un número indeterminado de motociclistas intentan huir del sector, en donde uno de ellos atropella a uno de los carros de servicio, provocándole lesiones corporales. En este mismo contexto, uno de los motociclistas, al intentar huir, impacta frontalmente con una barrera New Jersey, saliendo eyectado y falleciendo en el lugar. De hecho, hay imágenes de una cámara que va en uno de los cascos de las personas que precisamente huyen de este control policial. Ahí se puede evidenciar que efectivamente Carabineros intenta detenerlos, les solicita que se lancen al suelo. Sin embargo, esta persona decide continuar la marcha y es allí que termina impactando con esta barrera de contención. Barreras que además están colocadas aproximadamente cada 100 metros en los sectores que están cerrados aquí y sin uso en el
el sector industrial de Pudahuel, pero que aún así tienen vías que se prestan para lo que hacen estos jóvenes, que es básicamente realizar carreras entre ellos, las llamadas carreras clandestinas, aunque su familia nos decía que no se trataba de una carrera clandestina, sino más bien de piruetas y acrobacias que este joven realizaba en motocicleta. Él es un amante del motociclismo, como les decía yo. Conversamos con sus familiares, ellos por supuesto estaban bastante afectados y esperan que finalmente la investigación que realice la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios en este caso, resuelva finalmente qué fue lo que ocurrió en este caso. Ellos nos dicen que efectivamente este joven cometió un error al escapar de la fiscalización de Carabineros y además también comete un error al acudir durante la noche en toque de queda a este sector, pero nos dicen venían para acá precisamente porque estos jóvenes aquí pueden correr tranquilamente, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que no es un sector residencial. Ellos nos decían que antiguamente corrían en el sector de Enea, en Lo Espejo. Sin embargo, los constantes reclamos de los vecinos de ese lugar los hicieron trasladarse hasta este otro sector, que es solamente un sector industrial. Por lo tanto, no hay tránsito de vehículos ni de peatones en la noche. Tampoco hay personas que vivan aquí y a quienes puedan molestar el ruido. Es por eso que ellos acuden a este sector en particular. Tenemos las declaraciones de sus familiares, pasemos a revisarlas. Sí, ellos estaban haciendo como un ensayo, una pirueta, porque no sé qué iban a hacer, pero no andaban haciendo nada malo, yo no entiendo. Ponen cada cosa. El dolor, no ven el dolor de la familia. Ellos ven la de ellos nomás, yo sé que fueron los carabineros, ellos fueron, yo sé que sí. Él era tranquilo, él era muy tranquilo, es un puro matito, él. Está las motos. Sí, no andan haciendo nada malo, y si lo mataron, yo sé que lo mataron. Y los cabros están aburridos. Los cabros están aburridos, por eso salen a hacer lo que hacen. Ellos no andan haciendo nada malo, porque mi sobrino no era un delincuente. Miran carreras clandestinas. Nada, no tenía antecedentes. Mi sobrino es una persona tranquila, buena, tranquila, es un niño. A él le gustaba puro su moto, las cosas así. En este caso... Lo siguen los carabineros, los cabros no hay a dónde estar, se arrancan y cometen errores como cometió mi sobrino de arrancar. Por eso tuvo ese accidente. Bueno, la familia de Cristian Ortiz reconoce que él arranca y lo que ellos creen es que lo hace precisamente para evitar la infracción a la que iba a ser sometido producto de estar practicando este deporte que es el motociclismo en un lugar que no está habilitado para ello y además durante el toque de queda. Su cuerpo, que salió eyectado tras chocar con esta barrera de contención de concreto, fue trasladado hasta el servicio médico legal donde se realizarán los peritajes de rigor. Nos decían sus familiares que probablemente durante el día de mañana será entregado para comenzar su velorio y posterior funeral. Conversamos además con personal de la Policía de Investigaciones, quienes llevan a cabo la investigación respecto a todo lo que sucedió, teniendo en cuenta que esto ocurre durante un control que realiza Carabineros. Por lo tanto, es la otra policía a la que le toca investigar y dilucidar efectivamente los hechos que terminan con la muerte de este joven de tan solo 25 años. Tenemos declaraciones de la Policía de Investigaciones, vamos a revisarlas de inmediato. Nos apersonamos en el sector industrial Enea, en la comuna de Pudahuel, por la muerte de un joven de 25 años, quien durante el trabajo con personal médico, peritos y el personal especializado, se logró establecer que su muerte se debía a un accidente de tránsito de alto impacto. La familia, además de Cristian Ortiz, tenía ciertas dudas respecto a si Carabineros había disparado o no cuando él huye básicamente desde esta fiscalización. Sin embargo, hasta ahora los peritajes han arrojado que no hay impactos balísticos en el cuerpo de este joven, sino que simplemente heridas provocadas por haber chocado con esta barrera de contención de concreto ubicada aquí en el sector industrial de Pudahuel, que es precisamente y están ubicadas para evitar que durante las noches vengan los jóvenes a realizar estas carreras clandestinas, estos piques, acrobacias que ellos realizan en motocicleta, Viviana. Ok, muchas gracias por el reporte, Abelino, que estés muy bien.
Bueno, esto ocurrió el fin de semana, ayer en particular, un grupo de ciclistas que realizó una protesta que terminó con incidentes en las afueras de la sede de la UDI. 2 jóvenes fueron detenidos ahí por hacer rayados al monumento de Jaime Guzmán. Uno de ellos resultó ser el joven que cayó al río Mapocho luego de ser embestido por un carabinero. Ricardo Nannis nos va a contar lo que ocurrió con la formalización de estos jóvenes. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Hola Karim, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, esta mañana se realizó la audiencia de control de detención y formalización de cargos, entonces en contra de este joven menor de edad, quien fue detenido junto a otro joven que durante la tarde de ayer domingo, cerca del mediodía, se dirigieron entonces hacia el sector oriente de la capital en medio de un grupo de ciclistas y realizaron protestas entonces en distintos lugares. Se acercaron al memorial de Jaime Guzmán y luego también a las sedes de Renovación Nacional y la UDI, donde entonces realizaron protestas y también hicieron rayados y con algunas consignas. Finalmente el trabajo de Carabineros logró la detención de estas 2 personas, por la cual fueron formalizadas esta mañana, y donde se decidió entonces que quedaran con la medida cautelar de prohibición de acercamiento tanto a las sedes de Renovación Nacional de la UDI y también a este memorial de Jaime Guzmán. Fueron formalizados por el delito de daños y una vez terminada la audiencia de formalización de cargos, dejaron entonces el edificio de tribunales irse a sus hogares. Como bien tú decías, Karim, uno de estos detenidos es este menor de edad, que recordemos que el 2 de octubre del año pasado cayó al río Mapocho desde el puente Pío IX tras ser embestido por un ex carabinero, Sebastián Zamora, que hoy día está viviendo entonces un proceso judicial. Está formalizado por homicidio frustrado en un proceso que todavía sigue su curso y que también ha generado bastante interés y también bastantes comentarios del mundo político y también del mundo social sobre esta situación, sobre esta caída de este joven tras ser embestido por este ex carabinero, que finalmente quedó con lesiones de las que pudo recuperarse, pero ese litigio judicial sigue adelante. Bueno, esta persona que fue víctima en aquella oportunidad ahora fue detenida, acusada de estos rayados, de estos daños en estas sedes, y finalmente queda con esta medida cautelar de no poder acercarse tanto a la sede de Renovación Nacional de la UDI ni tampoco al memorial de Jaime Guzmán. Esta mañana también hubo reacciones del mundo político. Los diputados Jorge Alexandre y Cristian Lavés se refirieron a esta situación y sobre todo hablando de la situación del ahora ex carabinero Sebastián Zamora. Recordemos que él fue dado de baja por esta situación. Aseguraron que como va la investigación, ellos creen que es necesario reintegrar a este ex carabinero a las filas de la institución. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Con respecto a las cámaras GoPro, efectivamente, cuando un carabinero sale de su casa a cumplir su deber y con vocación, y el Estado no es capaz de entregarle todas las herramientas suficientes para resguardar su seguridad y la seguridad del chileno al cual va a ir en apoyo, él toma una cámara, la compra y finalmente la toma como una cámara particular, y eso es un hecho que claramente está mal, pero es un hecho que no da para darlo de baja, sino más bien una sanción mínima que él tiene que hacer cargo. Y le hemos pedido al ministro del Interior, como jefe superior de las policías, que pueda ser reintegrado, por supuesto si él así lo desea, y además pueda ser compensado por 5 meses de cárcel de octubre hasta marzo, y después desde marzo hasta ahora prisión domiciliaria. Por lo tanto, no solamente lo echaron de la institución, sino que estuvo preso en la cárcel 5 meses y después otros tantos meses en su casa. El ministro del Interior se ha comprometido a estudiar el caso y a darnos una respuesta dentro de 24 horas. Esta solicitud de reintegrar a este carabinero llega tras conocerse en los últimos días de la semana pasada un informe encargado por la defensa del ex carabinero Sebastián Zamora, que concluye ese informe de que este ex funcionario policial no botó del puente al joven que fue detenido en esta jornada por los rayados y por los daños, sino que todo se trataría de una consecuencia no deseada del proceder policial, y en ese sentido, en eso se sustenta entonces esta petición
realizada por los diputados oficialistas que piden entonces que este ex carabinero sea reintegrado a las fuerzas policiales. Claro, todavía no está resuelto ese tema, lo que ocurrió ahí. Hay informes que son preliminares que indicarían que no habría sido empujado, pero está por resolverse. Mientras tanto, lo que hizo relación con los ataques a las sedes de estos partidos, este joven quedó con prohibición de acercarse a ambos lugares. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir a otro tema. Una familia en Quinta Normal fue víctima de un violento robo y estaba protagonizado además por personas que eran falsos funcionarios de la Policía de Investigaciones. Amenazas, estaban fuertemente armados. Vamos a conocer más detalles también, Max. Tú nos vas a detallar porque al parecer andaban en busca de algo que no lograban encontrar. Cuéntanos un poco lo que ocurrió con esta familia y este asalto. Hola Vivi, muy buenas tardes. Sí, cada cierto tiempo se repite este modo de operar en algunas bandas que llegan identificándose a domicilios como funcionarios policiales. Bueno, eso ocurrió anoche en la comuna de Quinta Normal cuando cerca de las 21 horas llegan 5 sujetos en un vehículo, aprovechan que había una casa que tenía su puerta abierta, una familia estaba en ese lugar, pero uno de sus integrantes estaba paseando un perro. Ingresan violentamente sin identificarse, solamente dicen que son de la Policía de Investigaciones. Ese es un dato a tener en consideración porque la Policía de Investigaciones nunca llega e ingresa a una casa. Saca su placa, se identifica, muestra incluso una suerte de carné que acredita que es funcionario policial. Por lo tanto, ya la familia empezó a desconfiar, sobre todo cuando empezaron a gritar a viva voz que querían el dinero, que dónde estaba el dinero. Evidentemente esta familia no tenía ningún dinero al interior de este domicilio. Algunos vecinos nos decían que solamente en esa casa se guardan algunos automóviles, que pudo haber hecho presumir a estos sujetos que había mucho dinero al interior de este lugar. Bueno, lo cierto es que actúan de manera bastante violenta al ver que no tenían muchas cosas de valor que robar, incluso toman una botella y con esta agreden al hijo de los dueños de esta casa, le dan un botellazo en la cabeza y ahí esta familia ya comenzó a entender que no se trataba de un allanamiento ni nada que tuviera que ver con la policía, sino que más bien era directamente un asalto, un robo con violencia en este caso, en el cual estos delincuentes, al ver que no había muchas cosas de valor en la casa, finalmente terminan llevándose un celular y un reloj. Vamos a escuchar declaraciones de la víctima, quien se refiere a este violento asalto sufrido anoche en la comuna de Quinta Normal, donde estos sujetos además escaparon. Los sujetos, 3 de ellos premunidos de armas de fuego, ingresan al interior del domicilio, obligan a las víctimas a ingresar a la dependencia y logran sustraer especies, para finalmente esto darse a la fuga en dirección desconocida a bordo de un vehículo SUV. Ellos manifestaron a ellos que son funcionarios policiales y no exhibieron ningún tipo de distintivo ni chaquetilla para poder identificarse, solamente manifestando la viva voz. Una de las víctimas se encontraba en el interior, empezó a forcejear con uno de los sujetos y finalmente este terminó con lesiones de carácter leve. Entran unos tipos gritando PDI, PDI. Entonces yo me asusté porque dije yo, ¿por qué PDI? Si que mi hijo no ha hecho nada. Entonces cuando me asomo a la cocina y lo tenían en el patio del botado, mi hijo le pegaron con una botella que había ahí, una botella chica, menos mal. A la hora que le pegan con una grande, no está cortando el cuento. Entonces le rompieron la cabeza. Mi hijo se paró y siguió con ellos peleando. Entonces como los vecinos empezaron a gritar, suéltalo, suéltalo. Entonces ahí los tipos tomaron miedo, se asustaron. Y ahí gritó uno, ya vamos, vamos, vamos al tiro. Y se fueron. Está súper malo, malo. Antiguamente uno podía caminar hasta las 2 de la mañana. Ahora no se puede salir a las 6, 4 de la tarde, están asaltando por aquí. Esa señora en su casa guarda autos de los vecinos porque no hay estacionamiento. Y seguramente eso fue lo que andaban buscando. Vieron la oportunidad y como hay una oportunidad se aprovecha. Yo vivo aquí en el condominio, hemos tenido suerte de que no nos han asaltado, pero otra gente han robado, ha venido gente de visita y le han robado el auto. Bueno, van a ser muy importantes los peritajes que pueda realizar la Brigada de Robos Centro Norte en este lugar porque las cámaras de seguridad de un edificio que estaba al frente de esta casa aparentemente no habrían grabado la llegada de estos sujetos, por lo tanto no se tiene tampoco placa patente de un vehículo si es que escaparon en él. La Policía de Investigaciones da consejos de qué hacer cuando se enfrenta a una situación así. La primera evidentemente es no dejar entrar a nadie a su casa hasta que le exhiban una placa y
las ropas institucionales que siempre van a estar vistiendo, esta típica chaquetilla de color azul con letras amarillas que dicen PDI en todas partes. Escuchemos las recomendaciones de la PDI en caso de sufrir un asalto por unos falsos policías. Debe exhibir lo que es la placa de servicio institucional, la cual es de color burdeo. La parte superior mantiene una tarjeta de identificación policial. Se recomienda principalmente no enfrentar a las personas cuando se sospecha que no son funcionarios de la Policía de Investigaciones, eso es lo primero. Lo segundo es tratar de recordar la mayor cantidad de antecedentes y poner en este caso especial énfasis sobre ellos. Por ejemplo, si estas personas se movilizan en vehículo, intentar recordar la placa patente del mismo. Claro, lo decía ya, sumamente importante, aunque sea un falso policía o sea quien sea, porque ya hemos visto consecuencias fatales cuando arman con armas de fuego que son reales, un hecho que ha ocurrido algunas veces. De hecho, ayer una de las víctimas la sacó barata. Uno de los delincuentes, al ver que se estaba resistiendo al delito, tomó una botella de vidrio y le pegó con esta botella en la cabeza. Así que una recomendación es nunca resistirse a este tipo de asaltos. Claro, y tampoco enfrentarlos precisamente aludiendo de que sospechan que no sean de la Policía de Investigaciones, pero ahí él da detalles importantes como recordar la forma en que operan, porque hay una cierta preparación, sobre todo en este grupo, y está la duda finalmente qué es lo que buscaban en esta casa. Muchísimas gracias, quedamos pendientes de la resolución de este tema. Gracias. Bueno, lo que sigue es un registro que es realmente impactante, ha circulado por las redes sociales y da cuenta de cómo un motociclista se colgó de la ventana de un camión recorriendo ahí aproximadamente 10 kilómetros. Todo se habría originado luego de una discusión entre ambos conductores. Mire. No está viendo una escena de acción del rodaje de una película, aunque lo pareciera. Se trata de un episodio que comenzó con una discusión entre un motociclista y un camionero y que finalizó de esta peligrosa manera. Entre bocinazos, este conductor trataba de advertir la situación que ocurrió en la ruta 146 en el sector de Chaimávida, camino a Cabrero, en la ciudad de Concepción. Todo se habría originado por un choque por alcance entre el motociclista y el conductor del camión en las cercanías de la cárcel El Manzano. Desde ese punto por la ruta 146 recorrió colgado de la ventana del camión un poco más de 10 kilómetros hasta la 18ª Prefectura de Carabineros de Concepción. Tras tensarse en una discusión y no llegar a acuerdo, el camión se dio a la fuga contra el tránsito por la carretera. Ante esta situación, el motociclista se subió al camión, estando colgado de este por un tránsito considerable, generándose una situación muy riesgosa y conduciendo finalmente hasta la tenencia de Carabineros, donde se adoptó el procedimiento respectivo. Carabineros, buenas tardes, emergencia. Buenas, sabes que vamos en persecuciones por acá por la ruta a Cabrero. Estamos justo en el pesaje, persiguiendo un camión que va con una persona colgada. Así nada más y nada menos, a casi 120 kilómetros por hora, era el llamado Carabineros de Roberto Vargas, quien registró toda la temeraria acción de estos sujetos. Impactante no tener el coraje de poder parar y mediar un problema que se generó antes y que podría haber costado mucho más caro. No deberían haber conductores de ese tipo. Y es que muchos vieron lo que pasó en esta ruta, un hecho insólito que tuvo otra víctima, ya que el camionero pasó a llevar a un segundo motociclista. Comencé a seguirlo para ver si podía prender algún tipo de ayuda. De forma sorpresiva, como lo iban frenando dos vehículos, se tira de forma rápida y brusca hacia el costado donde iba yo avanzando y me pega con la parte de la cabina, la parte de la carrocería. Un hecho que sin lugar a dudas puso en peligro no solo a los involucrados, sino también al resto de los conductores que circulaban a esa hora. Algo que pudo ser peor para aquel motociclista y chofer, quienes en vez de optar por el diálogo, siguieron un largo camino que le costó la detención al camionero y diferentes lesiones al motociclista, y que afortunadamente no terminó en tragedia. Ya
Ya estamos de regreso, está lista Vanessa Noé para contarnos del informe del tiempo. ¿Cómo estás, Vane? Hola, Vivi, ¿cómo estás tú? Mucho gusto saludarte, así es, porque mientras aquí en Santiago vivimos una tarde más que tibia para despedir mayo, sobre el sur de nuestro país caen lluvias abundantes. La imagen del satélite nos muestra la banda nubosa que cubre desde, mire, el cielo de O'Higgins hasta ahí abajo, la Patagonia. El tema es que llueve con isoterma cero alta, es decir, en donde habitualmente nieva, esta vez caen precipitaciones en estado líquido, por lo que obviamente aumenta el riesgo de crecidas repentinas de los ríos, inundaciones o rodados. Cae bastante agua, ya que además este sistema frontal recibe el aporte de humedad de un río atmosférico. El llamado es a la máxima precaución entre Maule y los lagos, porque lamentablemente esto recién comienza. Ya vamos a ir al detalle. Luce el cielo en Santiago, que lamentablemente se mantiene con la calidad del aire regular. Tenemos nubosidad dispersa con un 30% de humedad relativa del ambiente. Luego les voy a contar el pronóstico para los próximos días, porque bajarán las temperaturas. Aquí nos vamos a recorrer nuestro país. Les cuento que las heladas marcan la semana en Magallanes. Hoy, por ejemplo, hubo 4 grados bajo cero en Puerto Natales, también en Punta Arenas, con nevadas locales. Algunas nevadas también alcanzaron a Aysén, que recibe precipitaciones, lluvias por momentos intensas, también en la parte de los lagos, los ríos, la Araucanía, Biobío y el sur del Maule esta tarde-noche. Además, con probables tormentas eléctricas locales entre la Araucanía y los lagos. Reitero, es bastante agua con isoterma cero alto. Ustedes saben lo que podría generar más de algún inconveniente. Sobre Talca, también Rancagua está nuboso a esta hora, a la espera de los chubascos de mañana. Cielo parcial y 20 grados en Valparaíso, también en Viña del Mar. Sobre el norte de Chico está despejado con 21 grados, esto en La Serena, Coquimbo, y 23 en Copiapó. Nubes dispersas en el norte grande, 17 la máxima en Antofagasta, 18 en Iquique. Los invito a volver a Santiago. La pregunta es, ¿llegarán las lluvias sureñas a la capital? Bueno, eso ya se los voy a contar, porque hoy la mínima, como vemos, fue de 8 grados gracias a las nubes que ingresaron a los valles ayer. La máxima, muy por sobre el promedio, como podemos ver para mayo. Mañana sí caerán precipitaciones, pero esto en la cordillera andina de nuestra región metropolitana. Es muy probable que algunos chubascos incluso alcancen, por ejemplo, la provincia de Maipo, en Santiago. Solo posibles goterones aislados y no más que eso, con extremas, ahí está, de 9 y 18 grados mañana. Las mañanas y las lluvias se concentrarán desde O'Higgins al sur. Este miércoles, también el jueves, el sol vuelve para asomarse entre las nubes con temperaturas cercanas a los 20 grados en las tardes. Santiago, Vivi, seguimos muy atentos a las lluvias y a las consecuencias que lamentablemente podrían generar en el sur de nuestro país. Sí, fuertes temporales, pero ya totalmente descartado que esto llegue a la región metropolitana, por lo que tú nos comentabas, Vane. Sí. Gracias, quedamos pendientes del sur. Chao, chao. Bien, tenemos información del momento, ya estamos con la imagen de lo que está ocurriendo en dependencias de la Municipalidad de Recoleta. Ha habido un aviso de bomba y han evacuado el lugar. Mariana Estrada llegó para contarnos. Mane, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Karim? Muy buenas tardes. Claro, la Municipalidad de Recoleta completamente evacuada por este aviso de bomba que se dio vía telefónica. El GOPE está trabajando en estos momentos, hace ya un par de minutos, al interior de la municipalidad para poder confirmar o descartar esta información que, como les repito, se dio vía telefónica. Nosotros estamos acá con el comandante Renato Rojas, quien nos va a explicar y dar más detalles de qué es lo que está sucediendo en este minuto acá en Recoleta. Muy buenas tardes, comandante. Buenas tardes, se recibió un llamado telefónico a nivel de emergencia 133 señalando que había una bomba en el interior de la municipalidad. Eso generó y nos obligó también a desplegar el personal de Carabineros especializado GOPE hasta este lugar para que revisen cada una de las dependencias y, en definitiva, acreditar o descartar tal situación. Y para tal... Perdón. ¿Vía telefónica se da algún otro detalle de información, tal vez, de dónde podría estar el objeto que se denuncia en este aviso telefónico? No, solamente se recibió que había un aviso bomba en el interior de la municipalidad y por medida de seguridad se ordenó, ¿no es cierto?, la evacuación de todas las personas para que el personal GOPE pueda trabajar de mejor forma y también para la seguridad de todas estas personas que están acá. ¿Cuál es
el trabajo que está realizando el GOPE al interior? ¿Qué revisiones tienen que hacer? ¿Esto es por todo el edificio? ¿Cómo funciona? Sí, va por planta, por piso, empieza, ¿no es cierto? Es un rastreo bien minucioso, también se utiliza perros policiales que son de un equipo especializado contra bombas, se dedican a eso y están revisando inmueble por inmueble, dependencia por dependencia, para descartar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de elemento que no pertenezca al entorno. Comandante, ¿cómo fue la evacuación? ¿Cuántos funcionarios tuvieron que salir acá de las inmediaciones de la municipalidad? Bueno, la evacuación también fue en forma ordenada y también fue por piso, y tenemos alrededor de 250, 300 personas que trabajan en la municipalidad, y algunos también que estaban haciendo trámites también fueron evacuados. Exacto, porque acá hay oficinas, entendemos, del registro civil también. Exacto, así que todas las personas fueron combinadas, ¿no es cierto?, a que salgan para la seguridad, especialmente de ellos también. Perfecto, muchas gracias, comandante. Cuando exista información también más detallada, si es que se confirma o se descarta esta situación, por supuesto, se los vamos a estar informando, Vivi, Karim. Mientras tanto, nos quedamos acá con la imagen de lo que está sucediendo en los alrededores de la Municipalidad de Recoleta, donde todos sus funcionarios han sido evacuados por este aviso de bomba que se dio vía telefónica. Todo esto mientras el GOPE sigue trabajando al interior del edificio. Claro, es el protocolo que hay que cumplir cada vez que se realiza uno de estos llamados a nivel 133, en este caso dando cuenta de un artefacto explosivo que estaría al interior del municipio de Recoleta. Se está haciendo el chequeo. Mane, tú nos cuentas en algunos minutos más si es que se ha confirmado o descartado la presencia de esto. Buenas tardes. Bueno, pero queremos retomar un tema que nos preocupa, el complejo momento que estamos enfrentando en cuanto al control de la pandemia. Se ha manifestado ya un aumento en los últimos 7 días de un 13,8%. Sabemos que además también estamos con un 97% de ocupación. Vamos a conversar de este tema. Tenemos a esta hora el contacto con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, doctor. Hola Karim, hola Viviana, muchas gracias a ustedes por el espacio. Doctor, esta situación compleja que enfrentamos se da también en un momento de distancia entre el Colegio Médico con el MinSal. Se sabe que se retiran de la mesa social y hoy precisamente el ministro los llamó a recapacitar. Esa fue la palabra que él utilizó, pero no ahondó más en los cuestionamientos, en los críticos, y sabemos que uno de los principales que ustedes hicieron fue al pase de movilidad. ¿Cómo toma las palabras de hoy del ministro en torno a la salida del Colegio Médico? Parece que si nosotros queremos como país salir de la pandemia en la que es necesario que la gobernanza, o sea, la forma de manejar la pandemia y las decisiones que impactan en la salud y en la vida de las personas sea diferente. Hay que convocar a elementos técnicos, hay que escuchar la opinión de la ciudadanía, hay que escuchar la opinión de las autoridades territoriales, pero por sobre todas las cosas hay que incluir a expertos que manejan la evidencia científica más actualizada en torno a cuáles son las medidas que tienen un impacto positivo en la salud de las personas y cuáles no. Hay que decir que nosotros nos hemos acostumbrado a que todos los días se caiga un avión completo, 125, 180 pasajeros, todos fallecen y nos parece normal. Y eso es impactante desde el punto de vista sanitario. Resulta realmente frustrante que nosotros como país, después de un año de esta pandemia, sigamos manejando con una estrategia de contagios progresivos y buscando una inmunidad de rebaño que es muy difícil de alcanzar, porque hay un grupo muy importante de la población, los niños, niñas y adolescentes, que no pueden ser vacunados hasta el momento y que sí pueden ser infectados por el virus. Por lo tanto, es importante transmitir que hay otra forma de enfrentar la enfermedad que consiste en cortar la cadena de contagio. Para cortar la cadena de contagio se requieren medidas enérgicas, pero que están suficientemente respaldadas y consolidadas por la evidencia, que vienen con un fuerte apoyo social para que las personas puedan quedarse en sus domicilios durante periodos cortos de tiempo, no cuarentenas prolongadas. Eso de verdad que no funciona, y mucho menos lo que ocurre hoy en día, que es que tenemos una fase 2, donde lejos de disminuir los casos, vemos que tienden a estabilizarse y luego nuevamente empezar a aumentar. Sí, doctor, le quería precisamente apuntar aquello. ¿Cómo se puede reducir la circulación del virus a parecer del Colegio Médico? Porque estamos con 45.000 casos activos, las cuarentenas ya no están funcionando. Entonces, ¿de qué manera se puede efectivamente revertir esta cifra? Porque algunos anticipan que lo que puede venir son 10.000 contagios.
es clave entender cómo se transmite el virus. El virus se transmite por interacciones de persona a persona. Cuando estando a una distancia física cercana, de menos de 1 metro, menos de 1,5 metros, gotitas de saliva mías, al hablar, al toser, al reír, están en mis manos al estar en contacto físico, o que salen y viajan a esta distancia corta, pueden contagiar a otro. Pero también hay un contagio que se llama de aerosoles, que se produce cuando compartimos la misma habitación que está mal ventilada. Esa habitación mal ventilada puede ser, por ejemplo, una terraza de un bar, que para evitar los robos o para darle un poco más de intimidad, le ponen estas vitrinas de acrílico o de vidrio y encierran el espacio para que sea un poquito más privado, pero presente una mala ventilación. Todo espacio cerrado, mal ventilado, es lugar susceptible de contagio. Entonces, cuando las personas entienden eso, hay un primer llamado a la responsabilidad individual. Doctor. Si usted puede asistir a lugares mal ventilados, no vale. Doctor, sí, me gustaría ahondar en la decisión que toma el Colegio Médico de salir de la mesa social COVID-19. ¿Fue el plan de movilidad en particular lo que los hizo tomar esta decisión? ¿Cuáles son aquellas sugerencias que ustedes han sentido que han hecho y que no han sido escuchadas? Porque cuando incluso el presidente anunció esto el domingo anterior, dijo que de alguna manera se había sociabilizado con la mesa social COVID. Me imagino que eso los tomó por sorpresa, porque después se supo que no era así. ¿Cuál fue lo que hizo que ustedes tomaran esa decisión? En parte creo que participar de una comisión en la cual entregamos más de 100 propuestas en el tiempo que hemos estado presentes, con minutas completas que incluyen estimaciones de riesgo, proyecciones de contagio y medidas para reducir el contagio, que sistemáticamente luego la autoridad sanitaria y la autoridad o el país, el gobierno, toma medidas que van en una dirección opuesta, que lejos de ayudar al control de la pandemia e incluso lo empeoran, y ahí te podría enumerar el permiso de vacaciones, que a regiones les generó un impacto muy negativo en el control de la pandemia, porque nunca se acompañó de los recursos humanos para testear, para trazar, para aislar, porque no hubo recurso humano para ayudar a fiscalizar el cumplimiento de las medidas para mitigar el riesgo de contagio cuando tú aumentas la población flotante. El permiso de movilidad, sin lugar a dudas, fue uno de los factores, pero uno de los que más molestaba era cuando una comuna determinada pasaba de una fase a otra sin que se cumplieran los propios criterios que el mismo gobierno, a través del Ministerio de Salud, había establecido. Entonces tú veías los criterios epidemiológicos, te dabas cuenta que no estaban cumplidos y sin embargo se producía un cambio en la fase de esa región o comuna. Sí, doctor, pero ¿no es mejor intentar ser escuchados desde adentro? Porque salirse de la mesa social COVID de alguna manera los margina un poco de la toma de decisiones, ¿no? ¿Usted cree que tal vez deberían tener las mismas restricciones las personas vacunadas que no vacunadas? Porque uno podría reconocer tal vez que el plan de movilidad ha servido para incentivar la vacunación, ¿o no? Ha habido otro tipo de cuestionamientos, pero ¿por qué salirse, tomar esta decisión? ¿No hay una carga política también importante en esta determinación? Yo creo que la principal razón para salirse es porque tú formas parte de una comisión en la cual hay actas, donde hay integrantes y participantes que están bien establecidos, y sin embargo luego se toman decisiones en un comité asesor cuyas actas no existen, cuyos integrantes no se conocen, no hay registro de las razones que determinan por qué hacen lo que hacen, y en el anuncio se plantea que el comité, ¿no es cierto?, COVID, social, la mesa social COVID, está de acuerdo, y en realidad la mesa social, nuestro presidente y otros referentes, como luego la prensa dio cuenta, no estaban de acuerdo con implementar este pase en este momento. Ojo, se ha tratado de decir que nosotros estamos a favor de las cuarentenas. Nosotros no estamos a favor de las cuarentenas. Lo que sucede es que la cuarentena es una medida, una muy mala medida, pero la última cuando la situación pandémica está descontrolada. Y no es elegir entre la cuarentena o el pase de movilidad, porque hay una falacia que es importante aclarar. Las personas vacunadas sí se pueden contagiar. Y las personas vacunadas, no porque tengan un pase, según gobierno, son inmunes al virus. Hay hasta un 40, hasta un 50% de riesgo de contagio en personas que han recibido las 2 dosis de Coronavac. Esa es la evidencia científica. Y con esa evidencia, esas personas pueden contagiarse, pero lo más importante, pueden contagiar a otros. Y tú les das una falsa sensación de seguridad cuando los autorizas con este tipo de pases. Más de 100.000 vehículos salieron
de la región metropolitana en una cifra que al menos es un 50% más alta que los 2 fines de semana anteriores. Esto no es casual. Eso es respuesta a este pase de movilidad. Claro, y también se ha entendido dentro de las explicaciones que se han dado que no es un cuestionamiento al pase propiamente tal, sino más bien al momento en que se entrega con estas cifras que estamos dando a conocer. Pero cuando se dice que no hay acta, no hay una participación, que ustedes no se sienten escuchados, que sienten de hecho que hay un trato despectivo, que era lo que venían diciendo hace algún tiempo, ¿en qué pie quedan las decisiones que se toman? Porque se entendía que esa mesa social era un lugar donde también el mundo científico, el mundo de los expertos tenía algo que decir y que las decisiones obviamente estaban pensadas en ese fin. Entonces, ¿qué debiese pasar para que el Colegio Médico, que es un actor tan relevante, pueda volver a ser parte de esa mesa? Nosotros hoy, a través de nuestro presidente, hemos hecho un llamado a la autoridad nacional para volver a generar un manejo diferente, una gobernanza diferente en cuanto a la pandemia. Generar una única instancia donde se convoquen a los referentes técnicos, científicos, a los representantes de distintos grupos importantes en la toma de decisiones que tiene que ver con salud, y que ese comité funcione como un comité asesor y que no existan otros comités, porque lo que aquí hemos planteado es que la mesa COVID sesionaba, tomaba determinaciones y luego el gobierno, a través de un comité asesor que no tiene actas, que nadie sabe quién lo integra, definía y defendía una serie de medidas que muchas veces iban en la dirección opuesta a lo que la misma mesa COVID había planteado. El ejemplo, con el permiso de movilidad es categórico. La mesa dice, es una buena idea, pero no hay que implementarla todavía. El gobierno en esa mesa social dice, estamos de acuerdo, hay que implementarlo cuando los indicadores epidemiológicos lo respalden. Y sin embargo, un día después se presenta a la ciudadanía el pase en uno de los peores momentos epidemiológicos que estamos viviendo. ¿Quién responde por eso? La ciudadanía piensa, porque así lo dijo la autoridad, que esto había sido conversado en la mesa social. Lo que se conversó era distinto a lo que en definitiva se termina informando. Cuando tú estás ahí y participas de esas reuniones, te sientes defraudado, te sientes engañado y sientes la confianza que la ciudadanía está depositando en ti. Probablemente que se constituya un equipo de trabajo que sea deliberante, que tenga la representación que te digo y que sobre todo el gobierno entienda que una pandemia de esta naturaleza no puede ser manejada de espalda de la ciudadanía y entre 4 paredes. Necesitamos integrar todas las visiones sociales para que el manejo le haga sentido desde el ciudadano que está viviendo y sufriendo la pandemia día a día hasta la máxima autoridad de gobierno. Este no es un problema de gobierno u oposición, no es un problema de derecha ni izquierda, no es un problema de la razón o estar equivocado, es un problema de que una catástrofe sanitaria de esta magnitud necesita un manejo generoso, amplio, donde el gobierno entienda que ceder parte del control no es dejar de gobernar, es gobernar con una mayor profundidad y una mayor responsabilidad. Ok. Bien. Doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Valparaíso, le agradecemos su tiempo y la posibilidad de analizar este tema. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, muy bien. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Vamos a revisar ahora lo que está pasando en Valparaíso. En el Congreso, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados postergó la votación de este denominado ingreso familiar de emergencia universal. Lo hicieron como una petición del gobierno que está discutiendo algunas modificaciones a la iniciativa. ¿Cuáles son estos cambios? Se lo preguntamos a Guillermo San Martín. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Hola Karim, Viviana, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, se trata de aspectos centrales en torno a lo que significa esta propuesta del gobierno en medio de los denominados mínimos comunes, en lo referente principalmente a lo que significa este ingreso familiar de emergencia universal, porque lo que se está planteando por parte de la oposición, incluso con consenso y también con el apoyo del oficialismo, es ver la posibilidad de aumentar este monto propuesto por el gobierno. Cabe recordar que esto parte de la base de que es sobre la línea de la pobreza, se ha planteado, está ahí en el límite, poco más de 170.000 pesos, pero desde la oposición habían planteado en su momento que esto debiera ser un poco más, cerca de un 30% superior a lo establecido a través de la línea de la pobreza, puesto que señalan que hay otros aspectos no tan solo referentes a la pandemia en particular, lo que significa el cierre de muchas actividades económicas, sino que además lo que ha significado el costo de la vida en medio de la pandemia, que ha aumentado, y es por eso que ellos habían planteado esta cifra y señalaban que no era una cifra que se había planteado al azar ni pensando en, como
como se dice habitualmente, de tirar una cifra con el tejo pasado para poder ir negociando, sino que más bien se buscaba a través de un análisis realizado por parte de las autoridades y también por parte de expertos en el área económica en términos de que era una cifra apropiada que estuviese sobre la línea de la pobreza en un 30%. Y en eso se ha abierto incluso el propio gobierno. Y otra de las materias es la posibilidad de extenderlo un mes más. Actualmente esto está considerado para 13 meses y es por eso de que ya se está analizando la posibilidad de que el mes de septiembre también pueda estar vigente una medida de estas características, un ingreso familiar de emergencia universal. ¿Y por qué es clave el apoyo del gobierno? Puesto de que parlamentarios no pueden avanzar en este tipo de iniciativas. Se hace necesario los respaldos del Ejecutivo y de ahí que sea clave también dar los tiempos necesarios para que el Ejecutivo haga una nueva propuesta y eso va a ocurrir dentro de las próximas horas. Pasemos a revisar en primer término cuáles son los aspectos que está analizando el gobierno en palabras de la propia ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Este martes iniciamos la votación en la Comisión de Desarrollo Social y Hacienda del ingreso familiar de emergencia y esperamos poder votarlo a la brevedad en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas y después en el Senado, porque así vamos a poder tener un pago ampliado al 100% del registro social de hogares con un monto más alto y con mayor seguridad de la familia de poder llegar al menos hasta agosto e incluso extenderlo más de ser necesario en este mes de junio a fines de este mes. Por lo tanto, esperamos poder seguir conversando, dialogando y poder construir este camino común. Bueno, y ese camino común ya se puede apreciar que está generando eco en el gobierno, puesto que se está llenando esta posibilidad de extenderlo un mes más, en junio, julio, agosto, es lo que estaba contemplado inicialmente por parte del gobierno. No se niegan a la posibilidad de extenderlo a septiembre y también de palabras de la propia ministra se desprende que está esta posibilidad de aumentar los montos, no quizás en lo que ha planteado la oposición, pero sí subirlos con el propósito también de asumir esta recomendación de algunos expertos respecto a los montos mínimos que se podrían asignar por familia. Por ejemplo, se hablaba inicialmente que este monto podría llegar para una familia de 4 integrantes a los 600.000 pesos, que era lo que se hablaba inicialmente a través de la renta universal de emergencia que se había propuesto por la oposición. Puede que se intente de alguna forma llegar a un monto similar o un poco menor. Pasemos a revisar también cuál es el análisis que se hace desde el oficialismo y de la oposición en palabras, por ejemplo, del diputado Jaime Naranjo y también del diputado Miguel Mellado. A través de la comisión, las diputadas y diputados le hicimos ver al gobierno de dos cosas. Una, de que se pudiera incrementar el monto del aporte del ingreso familiar de emergencia y por otro lado que este aporte se pudiera ampliar al mes de septiembre. Quiero dejarlo claro, aquí no había una cocina, aquí no había una negociación oscura, ni turbia, ni a escondida de nadie, sino que el gobierno, escuchando a los diputados de la Comisión de Desarrollo Social, pareciera ser que les pareció pertinente, adecuado a las inquietudes que planteamos. Es bastante urgente que se llegue también con las ayudas de la gente. Esto ha sido más rápido de lo que pensábamos, o sea, más largo, perdón, de lo que pensábamos. La pandemia, el año pasado pensábamos que la íbamos a terminar, ahora pensábamos también que vacunando íbamos a tener el efecto rebaño, que tampoco va a estar. Entonces, ha complicado lo que viene. Lo que hizo el gobierno es partir de un piso que es más alto de lo que se pensaba, que era de la línea de la pobreza. Eso es un paso importante. La oposición quiere un 30% por sobre ese paso. Bueno, ahí está la negociación que yo espero que se realice hoy. Bueno, ya se puede apreciar que hay acuerdos al menos en estas materias y ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? Se vota mañana en la Comisión de Desarrollo Social y ya está contemplado que sea la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados que esta semana resuelva esta materia con el propósito de posteriormente que una semana más para que pueda ser analizado entonces en el Senado. Karim, Vivian. Sí, semana clave la que se va a vivir ahí para ver el tema de los tiempos, también cuándo podría comenzar a pagarse. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes. Vamos a retomar contacto hasta ahora con Marianela para que nos cuenten de esta evacuación preventiva que hubo en la Municipalidad de Recoleta por un aviso de un artefacto explosivo. Mane, tú nos cuentas. ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Retomamos el contacto para contarles que los funcionarios de la
la Municipalidad de Recoleta ya hace pocos minutos hicieron ingreso, esto por que se trataba de una falsa alarma. Los funcionarios, los equipos del GOPE que hicieron una revisión exhaustiva, que dentro del edificio no encontraron algún indicio que pudiera clarificar que efectivamente había algún artefacto explosivo. ¿No es así, comandante? Buenas tardes. Sí, afortunadamente, después de terminar la revisión de parte del GOPE, no se encontró ningún elemento sospechoso ni ningún elemento que no pertenezca al entorno, que es muy importante. Pero sin perjuicio de ello, mantenemos también personal del GOPE por si alguien de las oficinas que trabaja en el edificio pudiese encontrar, ¿no es cierto?, algún elemento. Perfecto. Comandante, preguntarle también este llamado, ¿quién lo recibe finalmente de este aviso de bomba? ¿Algún funcionario de la municipalidad? Sí, he recibido en primera instancia por un operador de la municipalidad, de la Central Cámara, y él, ¿no es cierto?, informa al nivel de emergencia 133 que en definitiva es el que nos permite activar los protocolos correspondientes. Perfecto, muchas gracias, comandante, por esa información. Entonces se retoman las actividades acá en la Municipalidad de Recoleta. Claro, y se trataría entonces de una falsa alarma, como lo informas tú, Marianela, esta evacuación que se hizo de la municipalidad. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Bueno, con la llegada del frío, la calefacción, sabemos que es fundamental también buscar maneras seguras y no contaminantes de poder combatir estas bajas temperaturas y además respetando las normas de ventilación para espacios interiores, fundamentalmente para prevenir el COVID. Baja la temperatura y se acerca el invierno. Cada vez abrimos menos la ventana para evitar el frío. Es ahí cuando buscamos calentar nuestra casa, prendemos la estufa, pero también es importante considerar elementos de contaminación intradomiciliaria. Y no solo eso, con el frío presente, mantener el hogar temperado también es un gran desafío pensando en el consumo energético y la contaminación. La idea es evitar escenas como esta. Problemas a los que le sumamos el encierro en pandemia y en nuestros comedores convertidos en oficinas para el teletrabajo. Y es que para eso hay alternativas. Los equipos inverter son los más eficientes porque pueden mantener la temperatura sin prenderse y apagarse continuamente. Según el estudio del Ministerio del Medio Ambiente, este ahorro puede ser considerable de hasta un 65% en comparación con los equipos a gas. Son los aires acondicionados y calefactores tecnológicos que para este invierno pueden ser un gran aliado durante los fríos días, sin comprometer mucho consumo energético ni menos contaminar. Son seguros, no tienen ningún conflicto dentro del hogar para los niños o los adultos. Segundo, ofrecen el menor consumo en términos de gasto mensual, que es lo que más le interesa a la gente, y esto está bien estandarizado. Elementos que pueden manejarse desde un solo clic a través de las SmartThings y nuestros aparatos tecnológicos conectados, pudiendo incluso tener la casa temperada desde antes de llegar. Kai Bixby, encender aire acondicionado. Comodidad que además considera otros factores como la convivencia en lugares cerrados, la reducción del ruido que emiten estos aparatos y la ventilación sin abrir ventanas. Además, tiene la tecnología de filtro de triple cuidado, por lo tanto, te permiten reducir la cantidad de virus, bacterias y ácaros que están en suspensión en el aire, evitando así que el contagio cruzado al interior de las familias. Elementos importantes para considerar durante este invierno, en el que el gran desafío será reducir la contaminación, el bajo consumo energético y el cuidado al interior de nuestras casas, evitando así exponernos más de la cuenta. Bueno, estamos de vuelta y vamos a conocer de un hecho ocurrido con los jugadores de Wanderers que rompieron los protocolos porque se reunieron con los hinchas previo a un encuentro. Vamos a conocer más de esta situación, qué posibles también sanciones arriesgan. Tenemos ya contacto con Carlos Caucota que nos va a contar. Carlos. Claro, una complicada situación lo que viven los jugadores de Wanderers luego de que se viralizaran algunas fotos justo antes del partido del clásico que se vivió el día de ayer en Valparaíso entre Wanderers y Everton. El protocolo que había establecido tanto la ANFP como las Seremías de Salud y también la Gobernación de Valparaíso junto a los clubes decía que los jugadores tenían que irse desde sus casas
al estadio para así evitar algún tipo de complicación y no romper una especie de burbuja para evitar obviamente así los contagios de COVID-19. Pues bien, un grupo de jugadores de Wanderers llegó hasta la sede de Calle Independencia, la sede del club, para compartir en un banderazo horas antes con los hinchas de Santiago Wanderers. Ahí se sacaron fotos, incluso uno de ellos está sin mascarilla en estas fotos, y lo que ha levantado una polémica obviamente porque se rompe esta burbuja y podría ocasionar algunos problemas al club, algunas sanciones. También hay unos jugadores que ya están identificados que podrían tener serias sanciones por parte de la NFP y también de la autoridad sanitaria. También hubo complicaciones en la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar, porque hubo cerca de 18 detenidos en arengazos que se produjeron durante el fin de semana. Recordemos que Valparaíso y Viña del Mar está en fase 2, por lo que están en cuarentena durante sábado y domingo, pero se juntaron muchas personas ahí en las sedes, tanto del Club Wanderers como también en el sede en Viña del Mar, en el Club Everton de Viña del Mar. Yo los quiero invitar a escuchar primero a Carabineros respecto a este procedimiento que se llevó a cabo tanto en Viña del Mar como en Valparaíso, que dejó 18 detenidos, y al gobernador de Valparaíso respecto a la denuncia que ya se interpondrá en contra del Club Santiago Wanderers por esta irresponsabilidad justo antes del Clásico porteño. Logramos asegurar el orden y la seguridad pública, especialmente los habitantes que habitan en el sector periférico del Estadio Sausalito. Sin embargo, tenemos que decir que logramos la detención de 9 personas que se aprestaron a llegar al sector del estadio cometiendo desórdenes públicos. Uno de ellos tenía antecedentes pendientes e inclusive tenía prohibición de ingresar a los recintos deportivos por condenas del tribunal respectivo. Los jugadores o un grupo de jugadores de Santiago Wanderers no las cumplieron, no hicieron caso de dirigirse directamente al estadio, sino que se reunieron precisamente en las afueras de la sede del Club Santiago Wanderers en Valparaíso, y en ese lugar no solo se reunieron, sino que además se juntaron con hinchas y compartieron, tal como se ha podido ver en las redes sociales. Y es por eso que nosotros estamos haciendo las denuncias a propósito de los incumplimientos sanitarios y también de los incumplimientos que se generan en materia de la ley de violencia en los estadios. Es nuestra responsabilidad como gobernación cuando tenemos que hacernos cargo de la seguridad de un evento, pero también es responsabilidad de los clubes y de cada uno de los jugadores el poder cumplir para que los eventos se puedan desarrollar de forma correcta. Responsabilidad de los clubes porque se había acordado este protocolo de que los jugadores llegaran directamente al Estadio Sausalito para enfrentarse durante este día domingo. Se vulneró, también hubo mucha gente en las calles de Valparaíso y Viña del Mar durante la jornada de ayer, y vamos a esperar qué dice la ANFP respecto a las sanciones que podría recibir Santiago Wanderers por estos hechos y también por el banderazo que se produjo el día sábado con Everton de Viña del Mar, y también de la autoridad sanitaria que podría dejar fuera incluso algunas fechas a estos jugadores como sanción por este hecho tan irresponsable el día de ayer. Claro, porque para que el fútbol pueda seguir operando se han hecho una serie de exigencias, protocolos, y aquí hay un caso de uno que no se habría cumplido la previa a un encuentro. Vamos a quedar pendientes. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Hay polémica. Bueno, pero mientras nos quedamos a la espera de aquello, vamos a ir a cerrar, a despedir esta edición de las noticias por las pantallas de CNN Chile. 22,9 grados tenemos hasta ahora, 23 en la capital. Algo muy distinto le ocurre de Chillán al sur, donde hay fuertes precipitaciones, lluvias este día lunes.